Buenos días. Bueno, mi nombre es Felipe, soy Lead Machine Learning Engineer en Nubank, pero hoy no vengo a representar a Nubank, hoy vengo en calidad de embajador de Anthropic, con quien estoy organizando eventos sobre Cloud Code, Cloud Cowork y Cloud Chat. También lidero una comunidad de desarrolladores de inteligencia artificial que se llama AI Thinkers Medellín. Nos reunimos una vez al mes para cacharrear, para nerdear, para presentar cositas chéveres sobre inteligencia artificial. Yo normalmente suelo hacer presentaciones más bien técnicas, a mí no me gusta tanto hablar, me gusta más es pasar a la acción, pero hoy estoy rompiendo la regla. Hoy voy a filosofar un poquito, luego les voy a hablar un poquito del ecosistema de Cloud, cómo les puede servir, y unos cuantos consejos prácticos para este futuro que se nos avecina, o presente, no sé. ¿Será que es el presente o el futuro? Yo tengo esa impresión que el futuro no está homogéneamente distribuido entre todos nosotros. Hay algunos de nosotros que ya vivimos en el futuro y hemos automatizado casi todo nuestro trabajo, y hay algunos de ustedes que todavía no saben que ChatGPT, Claude y Gemini les puede transformar sus trabajos. Entonces, bueno, empecemos filosofando un poquito y espero poder, en mitad de esta charla, darles un poco de elementos para cómo navegar por lo que estamos pasando, consejos prácticos para empezar o continuar y bueno, unos casos de uso que yo he tenido. Vamos a empezar con un patrón histórico muy importante, y es que esto es algo que yo saqué de Darío Palacio, del podcast 10am Pro. Acabamos de descubrir el fuego y no nos hemos dado cuenta que nos va a llevar a la luna. Entonces, cuando el ser humano hace 300.000 años, no sé cuánto, empezó a manipular el fuego, nunca se imaginó la metalurgia, ni siquiera la luna, nunca se imaginó la metalurgia y nunca se imaginó que eso nos iba a llevar al espacio, ¿cierto? Y yo siento que es un buen paralelo para lo que estamos viviendo hoy, porque acabamos de descubrir la inteligencia artificial. Bueno, si acabamos es relativo. Podemos decir que esto empezó en los años 70, o podemos decir que esto empezó hace 4 años con ChatGPT, con los modelos de GPT, o en el 2017 con el paper de Google. El hecho es que en la escala temporal de la humanidad acabamos de descubrir la inteligencia artificial. ¿Y cuál es esa luna? ¿Cuáles son esos pasos? No solamente cuál es esa luna, sino que cuáles son esos pasos intermediarios que nos vayan a llevar a esa luna. Entonces es el pensamiento que quisiera que tuvieran todos ustedes hoy. Hoy estamos pensando en automatizar nuestro trabajo y está bien, ese es el primer paso, pero tenemos que entender que todas estas automatizaciones nos van a dar una ganancia en productividad, y esa ganancia de productividad las tenemos que invertir en esos pasos intermediarios que nos van a llevar a esa luna metafórica de la inteligencia artificial. Esto es algo que está pasando por primera vez en la historia, o sea, y es que la ejecución cognitiva se está acercando a costo cero. Ese es el fuego para mí, no es la inteligencia artificial, es que la ejecución cognitiva se está acercando a costo marginal casi cero. Fíjense que no dije inteligencia, no estoy diciendo inteligencia, no estoy diciendo razonamiento ni creatividad, ejecución cognitiva, ¿cierto? Es muy difícil es una forma muy fácil de evitar decir que estas máquinas son inteligentes, razonan y son creativas. Así de fácil, ¿cierto? Es como que la forma más honesta que yo tengo para decir la inteligencia artificial para mí en mi cotidiano me reemplaza tareas que si yo las tuviera que realizar tendría que razonar, tendría que ejercer mi creatividad. ¿Eso quiere decir que eso razona o que es creativo? No lo sé, pero me ahorro ejecución cognitiva. Entonces, me parece una forma un poco menos comprometedora de describir la inteligencia artificial. Bueno, y siguiendo el patrón histórico, cada revolución comprimió algo, y lo que se liberó transformó el mundo, ¿cierto? Entonces, empecemos con la escritura. Con la escritura. La escritura comprimió la memoria. ¿Y qué se liberó? El razonamiento a través del tiempo. Ya no estamos hablando de la transmisión oral del conocimiento, sino que ya podemos plasmar el conocimiento para poder, de manera compuesta, cada generación ir incrementando lo que podemos hacer con lo que conocemos y lo que aprendemos. La imprenta comprimió la distribución y liberó las ideas a escala. Sin la imprenta hubiera sido muy difícil llegar a la revolución industrial. El Internet comprimió el acceso a la información y liberó la participación. La nube comprime la infraestructura, construir a un costo marginal, y como vamos viendo que todo esto son pasos que se van construyendo sobre el anterior, y ahora tenemos la IA generativa, que comprime la ejecución y lo que libera es la creación a escala. Eso es súper importante, la creación a escala. Cuando la ejecución cognitiva tiene un costo marginal casi cero, ya todos nos podemos volver creadores, ¿cierto? Estamos hablando de un caso muy hipotético. De pronto para algunos de ustedes es muy difícil imaginarse eso. Listo, pero ¿cómo yo paso ahora a crear y a tener mi propia startup, mi propia aplicación, mi propia página web, lo que sea? Es válido. El hecho es que las herramientas que tenemos hoy en día ya nos permiten hacer esto, ¿cierto? Y estas herramientas están teniendo un crecimiento exponencial que va a llegar a un punto que yo digo que en 2, 3, 4 años máximo, todas las personas que están en esta sala van a poder tener esa capacidad de crear de manera automática, ¿cierto? A un costo marginal casi cero. Hay muchos matices a eso, pero yo estoy convencido que vamos a llegar a ese punto.
¿Cuál fue mi momento de eureka, cierto? Entonces, ¿por qué estoy hablando aquí con ustedes hoy, cierto? Que es toda esta experiencia que me permite ahora tener todos estos pensamientos y compartirlos con ustedes. Esto ocurrió en junio del 2024, como liderando esta comunidad de inteligencia artificial que se llama AI Thinkers. Una mañana, la misma mañana de la presentación que tenía por la tarde, del evento que tenía por la tarde, que yo no tenía por qué presentar, entonces yo dije, siento que la gente no se está apalancando suficientemente con la inteligencia artificial. Voy a crear un demo de mi startup, en esa época yo tenía una startup, un demo muy sencillo de mi startup para enseñarle a la gente, hey, así es que uno se comunica con una API de OpenAI. En ese momento era OpenAI. En una mañana me pegué una inspiración increíble y logré reemplazar en 4 horas un modelo que me había tomado 4 meses desarrollar en mi startup. Era un modelo para extraer colores de productos de moda. Y en una mañana logré reemplazar completamente ese modelo. Eso fue en el 2024. Eso fue en un momento donde de pronto la mayoría de ustedes ni siquiera sabían que ChatGPT existía. Bueno, de pronto no la mayoría, ustedes son un público selecto, pero la mayoría de la población colombiana no sabía que ChatGPT existía y yo ya estaba en esto. Y para mí eso es algo que me abrió mucho los ojos y dije, esto es algo que me abrió mucho los ojos. Y dije, ok, eso tiene más potencial de que yo esperaba, ¿qué vamos a poder lograr con esto? Y ahí arrancó, sin ir en muchos detalles, porque, bueno, creo que no escogí muy bien el tamaño de la letra, les pido disculpas, pero sin entrar en muchos detalles, porque al fin y al cabo ya estamos en 2026 y mucha gente ya ha dado demos y ejemplos de cómo están automatizando su trabajo, están creando aplicaciones desde cero, entonces no creo que valga la pena yo entrar en muchos detalles, pero prácticamente desde ese momento hasta hoy, yo no muevo un dedo sin pensar cómo puedo yo automatizar esto con la inteligencia artificial y cómo puedo ir más allá. Y la calidad y la cantidad de mi output, de lo que yo produzco, ha aumentado exponencialmente desde el 2024 hasta el día de hoy. Y todo eso se va compounding, ¿cierto? Eso es algo que se va, uno empieza, uno va creciendo, uno va aprendiendo esto cómo funciona y cada vez va yendo más allá y más allá y más allá. Todo empezó con infraestructura. En ese momento yo era cofundador de una startup, dije listo, vamos a montar toda la infraestructura de microservicios de la parte de ciencia de datos con ChatGPT en esa época, todo lo monté con ChatGPT. Desarrollo web, son muchas las aplicaciones que he hecho. Hice un experimento en el que solamente con la interfaz web de Claude, o sea, en ese momento teníamos Sonnet 3.5, hoy en día hablamos de Claude Code, de Codex, de Gemini CLI, de Cursor, Antigravity. En ese momento yo lo hice directamente desde la interfaz web y eso es importante, que cree una aplicación web completamente desde ceros. Y eso me enseñó las bases y los principios que uno tiene que tener para hacer lo que hoy llaman vibe coding, agentic coding, context engineering, llámelo como usted lo quiera llamar. ¿Por qué es importante? Porque es que las herramientas de hoy, como Cursor, Claude Code y todas estas herramientas, nos permiten hacer esto muchísimo más fácil, pero al fin y al cabo los principios son los mismos. No importa la herramienta, es uno cómo razona, uno cómo piensa para poder lograr ese objetivo. En ciencia de datos, pues hoy como Lead Machine Learning Engineer en Nubank, pues claro, todos mis experimentos siempre utilizo Claude Code para poder mejorarlos, potenciarlos, automatizarlos, llevar más allá mis análisis, crear, hacer preguntas en lenguaje natural a nuestras bases de datos y cosas por el estilo. Ahora vamos a hablar del ecosistema de Claude. Pero antes que nada, aquí ¿quién se considera novato en inteligencia artificial? Bueno, apenas 2, el resto son tímidos. Bueno, hay varios novatos. Intermediarios. Bueno, ¿quién se considera súper avanzado en inteligencia artificial? Bueno, ¿vio? Entonces están avanzados y en el medio, entre avanzados y novatos. Bueno, perfecto. Entonces, hoy hablo como embajador de Anthropic, pero bueno, en realidad Anthropic a mí no me paga por esto, así que quiero también ser un poco más honesto. Como todas las aplicaciones son lo mismo. Cualquier aplicación, Claude, Gemini, ChatGPT, todas son lo mismo. Tienen la misma anatomía. ¿Qué pasa? Que todas tienen un motorcito diferente y que esos motorcitos, pues hay unos que son menos que otros. Y la forma en que uno interactúa con el motor también cambia el resultado de esto, de cuál es el output de esto. Y ocurre que Claude Opus 4.6 es el modelo que más reputación tiene en este momento en el mercado y eso quiere decir que todas sus herramientas que están hechas específicas y sabiendo las potencialidades del Opus, pues bueno, pues son las mejores del mercado en este momento. Pero lo más importante para entender es que cualquier aplicación el truco es qué es el contexto que le entra y dado un contexto, esta aplicación va a generar un output. Y ese output que son acciones, que va a revisar tu mail, va a crear una presentación, va a llamar a tu mamá, va a llamar al cliente, va a llamar a lo que sea, acciones, o un output en forma de texto, imágenes, audio, videos, lo que sea. Es así de fácil. Pero ¿qué es lo importante entender acá? El contexto. Muchas veces cuando la gente le está vendiendo inteligencia artificial a alguien, dice, te voy a entrenar a un agente. Los agentes no se entrenan, esos modelos ya son suficientemente buenos para ustedes. Son muy raros los casos en los que uno dice, voy a entrenar un modelo de inteligencia artificial, ¿cierto? Sí existen, pero no para esa nueva generación de
de esta nueva ola de la inteligencia artificial generativa para el 80-90% de la población. Esa palabra entrenar no tiene sentido. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque la única forma que yo puedo controlar el resultado de lo que mis aplicaciones hacen es a través del contexto y las herramientas que yo le doy. Aquí voy a eso, ¿cierto? Entonces, eso es una buena noticia y una mala noticia. Yo no voy a poder tener un modelo, un LLM personalizado, pero yo no lo necesito. ¿Cómo es mi forma de personalizarlo? Con el contexto y el acceso a las herramientas que yo le dé para que pueda tomar acciones que yo necesito para realizar mis tareas, o simplemente un output en forma de texto, y imágenes, videos, ¿cierto? Y ahondando un poquito más en esto, ¿qué es el contexto? Y esta parte es muy importante, ¿cierto? Porque insisto, el contexto es lo que nos permite controlar el output y las acciones de las aplicaciones de Generative AI. ¿Listo? Tenemos 4 tipos de contextos diferentes. El de la conversación, cuando yo estoy chateando, tengo un contexto. El contexto de sistema, las instrucciones, cuando yo tengo la posibilidad en una aplicación en específico de decirle, tú siempre te vas a comportar de esta manera. El contexto recuperado a través de las herramientas. Entonces, si yo le digo, ve a leer mis emails, interactúa con mi WhatsApp, hazme una búsqueda web, interactúa con Jira, con Confluence, con todas mis aplicaciones, él va a interactuar y va a traer un contexto a nuestro LLM. Y luego, en base a esto, va a tomar unas acciones y un output en forma de texto, audio, videos o imágenes, y va a tener un contexto persistente. Ese contexto persistente es súper importante, porque estamos hablando de automatizar nuestras tareas, está bien, pero queremos que esa automatización compounds with time, no sé cómo traducir eso en el español, pero que, ¿perdón? Gracias, se acumule con el tiempo. Es decir, hoy hago esta tarea, me genera un resultado persistente, y ese resultado persistente lo uso para la siguiente sesión, y para la siguiente sesión, y para la siguiente sesión. El contexto persistente es súper importante. Mi segundo cerebro, mi cerebro atómico, por ejemplo, que yo les mostraba, ese es el truco de ese cerebro, que cada vez que yo hago una acción, él genera un documento de texto plano, y la próxima vez que yo voy a trabajar, tiene más contexto por sobre el cual trabajar. No solo eso, como uso Obsidian, que es una herramienta muy buena para ligar notas entre ellas, entonces ya sabe que si esta nota es sobre este proyecto o esta tarea, o si se tomó una decisión en un proyecto, esa nota de la decisión está ligada a otras notas de riesgos, a otras notas de bloqueos, a otras notas de tareas, a otras notas de proyectos, a otras notas de personas. Entonces, cuando yo le hago una pregunta sobre esa decisión, él va a traer todo el contexto persistente para poder hacer lo que yo quiero. Muy importante, la conversación, las instrucciones del sistema, lo que logro recuperar de aplicaciones y lo que logro persistir para acumular en el tiempo. Solo una nota sobre la conversación, bueno, esta no la hago después. El contexto es un recurso finito, súper importante entender eso. Es un recurso finito. Y el truco es siempre entender que mientras más tiempo lleve interactuando yo con la herramienta, se va a degradar el comportamiento de la herramienta. Eso es como si yo entrara a una reunión con 20 temas diferentes, al tema 21, yo ya estoy un poquito perdido y no va a ser tan eficiente como con el tema primero. ¿Y eso por qué es importante? Porque todas las herramientas te van a permitir tener un manejo responsable del contexto, ¿cierto? Entonces, vamos a poder empezar de nuevo, ir para atrás en la conversación, comprimir el contexto, sea como sea. El que vos querás. O sea, si estás en ahorita respondo la pregunta en otra slide, ¿ok? Listo. Entonces, ¿cómo es el ecosistema de Claude Code? El ecosistema de Claude Code les presenta a ustedes 4 productos. Claude Chat, que ese es el Swiss, no se me olvidó cómo se dice, bueno, no importa. Claude Chat, que es la herramienta donde hay una Claude.ai en la web o en el Claude Desktop. Esa es la herramienta predilecta para las tareas que son así puntuales. Es decir, cuando tengo una lluvia de ideas, un razonamiento, cuando le digo, mira, ayúdame a escribir este email, o salí de esta reunión, ayúdame a escribir un mensaje de follow-up para tal persona. Son cosas que yo hago puntualmente en el contexto de una conversación y olvido. Sirve mucho para procesamiento estructurado, primeros borradores y explicar conceptos complejos. Hay algo muy interesante, son los artefactos. Claude tiene ese concepto de los artefactos, que yo le puedo decir, créame este borrador para este email en un artefacto. Entonces me lo saca de la conversación, me lo pone a la derecha y yo puedo interactuar con ese artefacto. Hazme esta presentación, curiosamente, esta presentación la empecé a hacer en Claude Chat. ¿Por qué? Porque yo llevo 2 años conversando con Claude. ¿Y qué pasa? Claude tiene memoria. Como Claude tiene memoria, y yo he tenido muchas conversaciones sobre este tema con Claude, yo le dije, Claude, mira todas las conversaciones que hemos tenido sobre este tema, ayúdame a crear un temario. Me creó un temario, yo después ya decidí qué hacer con ese temario y me creó una primera versión HTML, que es este estilo de hecho. Ya luego lo saqué de ahí y lo seguí trabajando en Claude Cowork. Y luego de Claude Cowork lo seguí trabajando en Claude Code. Pero a lo que voy es que Claude Chat, al tener acceso a todas mis conversaciones,
yo pude decirle, ve, hemos tenido muchas conversaciones sobre estos temas, tráeme esos temas y vamos a crear una conversación juntos. Hay algo muy interesante de Claude y es que tiene los proyectos, y es decir, que no es solamente un chat, sino que yo puedo decir, ve, de vez en cuando siempre te voy a pedir que me ayudes en este tipo de tareas. Entonces vamos a crear un ambiente aislado con instrucciones específicas y cada vez que yo entre a este ambiente aislado no tengo que repetir las instrucciones desde cero. Muy interesante usar este tipo de cosas. Mi herramienta predilecta es Claude Code porque es la más poderosa. Aún así, yo todavía uso Claude Chat de vez en cuando porque sigue siendo muy versátil, sobre todo por el uso de los artefactos y el hecho de que me conoce y se genera conocimiento compuesto en el tiempo. Claude Cowork es la herramienta siguiente. ¿Para quién es? Es para personas que quieren ir más allá de Claude Chat, pero que no son muy técnicas y que no se quieren involucrar con la línea de comando. Entonces, eso sirve para tareas recurrentes, reportes de email, monitoreo, planeación, tareas que yo sé, siempre es una tarea recurrente y predecible y siempre lo va a querer hacer. El reporte al final de la semana, el análisis financiero al final del mes, lo que sea, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Que tiene acceso a mi computador. Luego vamos a entrar en esta parte. Tiene una cosa muy interesante que se llama Dispatch. Entonces yo puedo tener mi computador prendido, con Cowork abierto, y Dispatch desde mi celular puedo estar controlando lo que está pasando en mi computador desde Cowork. Luego está Claude Code, y ese ya es la navaja suiza, la más versátil de todas, y eso es para personas más bien técnicas o no necesariamente, para personas no técnicas que no le tienen miedo a aprender un poquito de algo técnico, como es el uso de la terminal. Pero realmente la que te da más potencial, es la que está más cerquita al modelo como tal y tiene más libertad de interactuar con tu computador. Y ya para los usos muchísimos más avanzados, y ya donde ya hablamos de Jevons a escala empresarial, la paradoja de Jevons, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Es donde ya listo, ya puedo decir, listo, Claude Code, Cowork y Chat son herramientas generales, yo quiero una herramienta específica y más personalizada sobre lo que yo quiero hacer, la puedo construir. Agent SDK es el kit de construcción de Code y Cowork y yo lo puedo dirigir a lo que yo quiero. Y muy importante esto que dice aquí abajo, el Agentic Loop. Las tres herramientas, todas las herramientas menos Claude Chat es un loop agéntico, es decir, son agentes que son capaces de planear, ejecutar, luego tú evalúas y comienzas de nuevo. Ese es el ciclo. Y ese es el gran poder de Claude Cowork, Claude Code y Agent SDK, que hay una potencial de planear y ejecutar y revisar. ¿Listo? Les dije que el contexto era súper importante y aquí voy a responder a tu pregunta. Súper importante el contexto. Las tres herramientas, o sea, cada producto tiene diferentes formas de acceder al contexto, ¿cierto? Y hablamos del contexto, como les decía, de la conversación, el contexto extraído, el de sistema y el persistente. Para Claude Chat tiene acceso a la conversación actual y a las previas. Por eso yo pude hacer esta presentación, porque le dije, bueno, por eso pude hacer la presentación de esta manera. Le dije, hey, tenés que acceder a todo el historial de conversaciones que hemos tenido, entonces pudo acceder. Desafortunadamente, Claude Cowork no tiene eso todavía. Claude Code sí lo tiene, la conversación actual y las previas. Muy importante, cuando digo la conversación es toda la conversación. Cada vez que yo mando un prompt nuevo, el LLM tiene acceso a toda la conversación que hemos tenido. El contexto extraído, todos tienen el mismo, las herramientas web y archivos adjuntos, ¿cierto? Ahí va la respuesta a tu pregunta. Hay una gran diferencia, es que Claude Cowork y Claude Code tienen acceso a los archivos locales, ¿cierto? Entonces eso te da muchísima más versatilidad. No tengo que estar montando archivos, simplemente ellos están en el computador y yo le dirijo a Claude a que, hey, mira, vas a interactuar con esta carpeta, con este archivo o con estas carpetas. Y las de sistemas, en Claude Chat que tengo, yo puedo configurar mis preferencias personales para todas las conversaciones, pero también puedo tener instrucciones por proyecto, lo que les decía del sistema de proyectos. Y para Claude Cowork y Claude Code tengo los skills, los agentes y el Claude.md. Claude.md es las instrucciones, es como que tú siempre te vas a comportar en este proyecto de esta manera. De vez en cuando tengo tareas muy específicas que siempre se ejecutan de la misma manera, para eso uso los skills. Y hay veces tengo tareas un poco más abiertas y que digamos que yo podría delegar a una persona especializada, entonces yo voy a personificar a esa persona especializada en un agente. Entonces un code reviewer, mi contador, el analista financiero, el CEO, yo puedo personalizar esos agentes para que tomen acciones sobre mis tareas. Y luego el contexto persistente. Entonces está Claude Chat tiene la memoria, entonces él no solamente puede acceder a todas las conversaciones pasadas, pero va creando una memoria y me va conociendo a mí. Se va dando cuenta yo cómo soy y va creando una nota interna de yo cómo soy. Y los archivos que yo monto en el proyecto. Para Claude Cowork y para Claude Code, el contexto persistente simplemente es todos los archivos que va a producir. ¿Respondí a tu pregunta? Listo. Listo. Ya estamos terminando y vamos a dar unos consejos prácticos, ¿cierto? Entonces, consejos para líderes. Aquí hay empresarios, CEOs o algo, ¿no? Uno. Bueno, yo pensé que esto era, hay más gente joven, me gusta.
Pero bueno, iteración estratégica. El cuello de botella se movió de ejecutar a alinear. Antes ejecutar tomaba mucho tiempo y nos podíamos tomar el tiempo de decir, vamos a planear bien para que ese tiempo que me toma ejecutar valga la pena. Pero como ese tiempo se comprime, el tiempo de planear también se tiene que comprimir. No nos podemos gastar una semana entera planeando para luego ejecutar en un día. Lo que tiene que hacer es, como ejecutar se volvió tan económico y tan rápido, ya tenemos que entrar en periodos de iteraciones muchísimo más rápidas y más cortas. Tengo una idea, la voy a manifestar. La manifiesto, le pido a Cloud Code que me la implemente e itero. Entonces, de cierta forma, los ciclos de MVP se están acortando. Entonces, hacer un MVP ahora es muchísimo más corto. Entonces, es casi que ese MVP se vuelve la planeación, se vuelve el PRD, se vuelve las especificaciones, es ese MVP. No me gustó, no pasa nada. Puedo empezar, lo puedo mejorar, lo puedo corregir o puedo empezar desde ceros, porque ya ejecutar no cuesta nada. Bueno, los tokens sí son muy costosos, pero bueno, todo es relativo. Súper importante, mide lo que se libera, no lo que se automatiza. Volviendo a la paradoja de Jevons, ¿cierto? Yo llevo 2 años en esto y en 2 años me he enfocado mucho en automatizar. Yo todavía no he logrado lo que se libera, pero ya ese es el punto en el que yo estoy. Ya estoy pensando, es listo, ya automaticé como científico de datos, automaticé un montón de cosas que yo ya hacía antes, pero entonces, ¿qué se libera para mí? ¿Yo qué tengo en mente? A mí me interesa la experiencia de usuario. Yo quiero en este momento expandir mi horizonte y quiero pensar como un diseñador. Tenemos la fortuna que en Nubank contratamos a un Chief Design Officer que es una estrella a nivel mundial y es muy inspirador escucharlo hablar. Él trae un framework que dice, los productos tienen que ser utilizables, útiles y crafted, como hechos con cariño. Yo quiero traer esos 3 frameworks a mi mundo. Para mí eso es lo que me libera. Que yo no soy diseñador, pero yo voy a poder desarrollar aplicaciones que a mis colegas les da gusto trabajar. Si a ellos les da gusto trabajar con esas herramientas, ¿qué pasa? Podemos lograr muchísimas más cosas. Bueno, aquí estoy pensando en voz alta, pero eso es lo que tenemos que pensar, ¿qué se libera? Empecemos en esta primera etapa de vamos a automatizar, bueno, luego que automatizamos, ¿qué liberamos? ¿Qué más podemos hacer? Lidera con el ejemplo. Esto es súper, bueno, eso siempre es verdad, uno siempre tiene que liderar con el ejemplo, pero creo que ahora más que nunca hay que tocar esto con las manos. En Nubank, por ejemplo, la orden es que hasta los managers tienen que aprender a usar Cloud Code. Y es así. Entonces, yo realmente los invito. Esto no se puede entender, no se puede dirigir, no se puede planear si no nos juntamos las manos. Entonces, al único líder que hay aquí, lidera con el ejemplo. Pero bueno, probablemente es el caso porque está sentado ahí. Invierte en el primer paso, no en el paso perfecto, ¿cierto? Entonces, claro, hoy les digo, pensemos en la paradoja de Jevons. No estamos ahí todavía. ¿Qué vamos a automaticemos ese mail, ese reporte semanal. Empecemos con lo que se pueda empezar, que ya eso se vuelve acumulativo, ¿cierto? Vamos entendiendo cómo funciona esto y vamos progresando. Para los individuos, el miedo es natural, y creo que aquí hay muchos estudiantes. Ese miedo es natural, pero yo digo que es señal de que es hora de subir. Aquí probablemente hay estudiantes en desarrollo de software. Ya no vamos a ser desarrolladores, vamos a ser arquitectos, vamos a ser product managers. No sé qué vamos a hacer realmente, no reclamo saber eso directamente, pero sí tienen que pensar que ya no son personas que van a ejecutar, ya ustedes son los que van a dirigir. Y tienen ese potencial de que probablemente, espero que en las universidades les financien Gemini y ese tipo de herramientas y van a poder darse ese gusto de crear a su propia manera. Eres un desarrollador y siempre quisiste ser manager, pues ya eres manager de una flota de agentes, ¿cierto? O yo he sido científico de datos por 16 años, ¿yo a dónde voy a subir ahora? Ahora quiero subir al diseño, quiero pensar en el diseño. Entonces, la ejecución se automatizó, pensemos en los que nos hace humanos y diferentes y eso es lo que tenemos que pensar. Aprende a especificar, no a ejecutar, ya lo dijimos, el gusto, el criterio y el sentido de lo que vale la pena construir. No delegues lo que no entiendes, súper importante, porque la legitimidad y la responsabilidad del output es tuyo, entonces lo tienes que entender. Y amplía tu espectro, muy de la mano con lo que decía, yo en este momento estoy empleando mi espectro al diseño, ¿cierto? Ustedes lo pueden ampliar a ser product owners, product managers, arquitectos, lo que ustedes quieran, pero hay que ampliar el espectro. Advertencias, cosas que he aprendido con las uñas. Esto no hace el trabajo más fácil, esto lo hace más difícil, van a terminar más cansados al final del día, porque lo mundano se automatiza, es mi caso, yo termino con la cabeza hecha un 8, lo mundano se automatiza, ¿y qué te quedan? Esas tareas de alto valor que la inteligencia artificial no puede hacer. Antes uno podía pasarse una tarde entera escribiendo un reporte muy aburridor, ese reporte ya se escribe solo, entonces el loop de las tareas mundanas repetitivas ya se estaba cortando, entonces ¿qué quedan? Tareas de alto valor, entonces el trabajo se vuelve más difícil. Uno, súper importante, es muy fácil perder la apropiación y el sentido de pertenencia de nuestro trabajo, ¿cierto? Yo esta presentación la hice ya les dije, la hice con Claude, con todo el ecosistema de Claude la hice.
Llegó un punto que yo sentí, esta presentación no es mía. Me tocó tomar la mano y empezar a hacerla a mano, ¿cierto? Si yo hubiera parado en simplemente, la presentación quedó buena, y es una presentación que alguien la pudo haber presentado de manera eficaz, pero no era mía. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Me tengo que apropiar de ese output y hacer un ejercicio activo. Si bien la presentación la hizo muy rápido, yo tengo que pasar horas en ese output para apropiarme del output, porque si no yo no lo puedo defender, no lo puedo presentar. Eso aplica para esta presentación, pero eso aplica también para todos los reportes que yo hago de manera automática. Hay que leerlos 2, 3, 4 veces, porque el output es nuestra responsabilidad. Muy fácil perder la apropiación y el sentido de pertenencia. Tengan eso en cuenta. Nuestra ventana de contexto es el verdadero factor limitante. Vuelve y juega. Como tenemos una ejecución cognitiva casi cero, el ciclo y el feedback es tan rápido que tenemos, es como si el costo de oportunidad del tiempo se vuelve muy alto. Yo todo el tiempo puedo estar creando y creando y creando y otro agente y otro agente y otro agente, pero llega un punto que no me cabe todo en la cabeza. Y entonces eso es algo que se tiene que trabajar, ¿cierto? ¿Hasta qué punto yo puedo tener tantas tareas en paralelo? Pero hecho de la manera correcta, esto nos fuerza a ser mejores profesionales y eso es lo más importante. Si hacemos esto de la manera correcta, esto nos va a forzar a ser muchísimo mejor profesionales. Saber especificar, saber construir lo que vale la pena, realmente es hacerte más profesional. Acortar los ciclos de feedback. Cada vez tomas una decisión, tienes el feedback, esto funcionó, esto no funcionó. Entonces, tienes tu algoritmo de aprendizaje se está acelerando, digamos, tu learning rate se está acelerando. Y nada, los dejo con esta pregunta, para el único empresario aquí en la mesa. ¿Cuál es tu luna? En cada negocio hay trabajo que siempre tuvo valor, pero nunca tuvo luz verde. Entonces, ¿qué es eso en tu caso? Esa es la pregunta con la que los dejo. Y nada, un gusto. Si quieren conectar, aquí está mi contacto. AI Thinkers Medellín, nos vemos una vez al mes para hablar sobre inteligencia artificial, o con Claude también estamos haciendo eventos una vez al mes para gente técnica y no técnica. Si me siguen en LinkedIn se van enterando de todo. Muchísimas gracias.